Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy actualizaremos las últimas noticias sobre Fernando del Rincón. A través de redes sociales, cuentas anónimas y perfiles falsos, la noticia corría sin control. Fernando del Rincón, el reconocido periodista de CNN, había sufrido un grave accidente de tráfico y se encontraba en estado crítico en un hospital de Miami. La información carente de fuentes oficiales y plagada de imprecisiones detallaba un choque múltiple en la autopista I-95, describiendo con lujo de detalles las supuestas lesiones del presentador y su lucha por sobrevivir. La noticia falsa, alimentada por la voracidad informativa de la era digital, rápidamente se convirtió en tendencia, inundando timelines y desatando una ola de preocupación y especulaciones. Para entender la magnitud del impacto de esta noticia falsa, es crucial comprender la figura de Fernando del Rincón. Nacido en Caracas, Venezuela, Del Rincón se ha consolidado como uno de los rostros más respetados y reconocibles del periodismo en español. Su trayectoria profesional, marcada por la rigurosidad, la objetividad y el compromiso con la verdad, lo ha llevado a cubrir los eventos más relevantes de las últimas décadas, desde desastres naturales hasta conflictos políticos de gran envergadura. Su programa en CNN, un espacio de análisis y debate, se ha convertido en un referente para millones de personas en América Latina y Estados Unidos, quienes valoran su estilo directo y su capacidad para abordar temas complejos, con claridad y profundidad. La credibilidad de Del Rincón, construida a lo largo de años de trabajo honesto y comprometido, era precisamente lo que hacía tan impactante la noticia de su supuesto accidente. Si una figura como él, símbolo de la veracidad informativa, era víctima de una tragedia, la conmoción era inevitable. La alarma se encendió en las oficinas de CNN en Atlanta. Los teléfonos sonaban sin parar. Familiares, amigos, colegas y admiradores de Fernando del Rincón llamaban consternados buscando confirmar la veracidad de la información. La incertidumbre y la angustia se apoderaron del ambiente. Era posible que el periodista estuviera luchando por su vida en un hospital, mientras las redes sociales se inundaban de rumores y especulaciones. La dirección de la cadena de noticias, consciente de la gravedad de la situación, activó de inmediato un protocolo de verificación. Era imperativo confirmar o desmentir la noticia lo antes posible para evitar que la desinformación siguiera propagándose y causando daño. Un equipo de periodistas fue asignado a la tarea de investigar a fondo lo sucedido. Se contactaron fuentes policiales en Miami, hospitales de la zona y allegados a Del Rincón. La búsqueda de la verdad se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, en las redes sociales la discusión se intensificaba. Algunos usuarios, movidos por la preocupación genuina, compartían mensajes de apoyo y solidaridad con el periodista y su familia. Otros, aprovechando el anonimato que ofrece Internet, se dedicaban a difundir rumores infundados, a especular sobre las causas del accidente y a alimentar teorías conspirativas. La desinformación, como un virus, se propagaba a gran velocidad, contaminando el debate público y dificultando la tarea de verificar la veracidad de la información. La manipulación de imágenes y videos, una práctica cada vez más común en la era digital, también jugó un papel importante en la difusión de la noticia falsa. Fotografías de accidentes automovilísticos tomadas de Internet y editadas para simular que eran del supuesto choque de Del Rincón circulaban sin control, alimentando la confusión y el sensacionalismo. La capacidad de las redes sociales para viralizar información falsa sin ningún tipo de filtro o verificación quedó una vez más en evidencia. En medio del caos informativo, la respuesta de CNN fue ejemplar. La cadena de noticias, consciente de su responsabilidad como medio de comunicación, optó por la prudencia y la rigurosidad. En lugar de dejarse llevar por la vorágine de las redes sociales, decidió esperar a tener información confirmada antes de emitir un comunicado oficial. Esta decisión, aunque criticada por algunos sectores que exigían una respuesta inmediata, demostró el compromiso de CNN con la veracidad y la objetividad. La cadena de noticias, fiel a sus principios, prefirió la cautela a la precipitación, evitando así contribuir a la difusión de información falsa. La paciencia y la perseverancia dieron sus frutos. Tras varias horas de intensa investigación
El equipo de periodistas de CNN logró confirmar que Fernando del Rincón se encontraba sano y salvo trabajando en la preparación de su programa. El periodista, ajeno al revuelo mediático que se había desatado, no había sufrido ningún accidente y se encontraba en perfecto estado de salud. La noticia falsa como un castillo de naipes se derrumbó ante la contundencia de la verdad. La reacción de CNN fue inmediata. A través de un comunicado oficial, la cadena de noticias desmintió categóricamente la información sobre el supuesto accidente de Fernando del Rincón, calificándola de falsa y malintencionada. El comunicado difundido a través de todas las plataformas de CNN destacaba el compromiso de la cadena con la veracidad informativa y condenaba la difusión de noticias falsas, especialmente aquellas que afectan la integridad y la reputación de las personas. Además, CNN anunció que tomaría medidas legales contra aquellos que habían originado y propagado la noticia falsa, con el objetivo de proteger la imagen de Fernando del Rincón y de la propia cadena de noticias. La respuesta de CNN fue recibida con alivio y satisfacción por parte de los seguidores del periodista, quienes habían manifestado su preocupación y apoyo a través de las redes sociales. La confirmación de que Del Rincón se encontraba bien sirvió para calmar los ánimos y para restaurar la confianza en la información veraz. Fernando del Rincón, al conocer la noticia falsa sobre su supuesto accidente, reaccionó con sorpresa e indignación. El periodista, acostumbrado a lidiar con la presión mediática y las críticas, nunca había imaginado ser víctima de una campaña de desinformación de tal magnitud. Del Rincón, consciente del daño que este tipo de noticias falsas puede causar, decidió utilizar su plataforma para denunciar lo sucedido y para alertar sobre los peligros de la desinformación en la era digital. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el periodista agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas, condenó la difusión de noticias falsas y llamó a la responsabilidad a los usuarios de Internet. Del Rincón, fiel a su estilo directo y contundente, no dudó en criticar a aquellos que, movidos por la malicia o la ignorancia, se dedican a propagar rumores infundados y a manipular la información. Su mensaje claro y preciso resonó con fuerza en las redes sociales, generando un debate sobre la importancia de verificar la información antes de compartirla y sobre la necesidad de combatir la desinformación. El caso de la noticia falsa sobre el supuesto accidente de Fernando del Rincón pone de manifiesto los peligros de la desinformación en la era digital. La facilidad con la que se puede difundir información falsa a través de las redes sociales, sin ningún tipo de filtro o verificación, representa una amenaza para la democracia, la libertad de expresión y la integridad de las personas. La manipulación de imágenes y videos, la creación de perfiles falsos y la difusión de rumores infundados son prácticas cada vez más comunes en Internet que pueden tener consecuencias devastadoras. Es fundamental que los usuarios de Internet tomen conciencia de estos peligros y aprendan a verificar la información antes de compartirla. La educación mediática, el pensamiento crítico y la responsabilidad individual son herramientas esenciales para combatir la desinformación y para proteger la verdad. La historia de la noticia falsa sobre el supuesto accidente de Fernando del Rincón también nos enseña la importancia del periodismo profesional y la credibilidad de los medios de comunicación. En un mundo inundado de información falsa y manipulada, los periodistas y los medios de comunicación que se rigen por la ética, la rigurosidad y la objetividad juegan un papel fundamental para garantizar el derecho a la información veraz. La verificación de los hechos, la contrastación de las fuentes, la investigación exhaustiva y la transparencia informativa son principios esenciales del periodismo profesional, que permiten distinguir la información veraz de la información falsa y proteger a la sociedad de la desinformación. La credibilidad de los medios de comunicación construida a lo largo de años de trabajo honesto y comprometido es un activo invaluable que debe ser protegido y fortalecido. En conclusión, la noticia falsa sobre el supuesto accidente de Fernando del Rincón fue un episodio lamentable que puso de manifiesto los peligros de la desinformación en la era digital. Sin embargo, también sirvió para reafirmar la importancia del periodismo profesional, la credibilidad de los medios de comunicación
y la responsabilidad individual de los usuarios de Internet. La verdad, al final, siempre prevalece. Pero es necesario estar alerta y combatir la desinformación para proteger la democracia, la libertad de expresión y la integridad de las personas. La historia de Fernando del Rincón se convirtió en un símbolo de la lucha contra las noticias falsas y un llamado a la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Su experiencia, aunque dolorosa, sirvió para concienciar a la sociedad sobre los peligros de la desinformación y la importancia de verificar la información antes de compartirla. El periodismo, la verdad y la responsabilidad son las armas más poderosas para combatir las noticias falsas y construir un mundo más informado y justo. La historia no terminó con el desmentido de la noticia falsa. Fernando del Rincón, consciente de su papel como figura pública y periodista influyente, decidió convertir esta experiencia negativa en una oportunidad para educar y concienciar a la sociedad sobre los peligros de la desinformación. A partir de ese momento, el periodista se convirtió en un defensor activo de la verificación de la información y la lucha contra las noticias falsas. Del Rincón aprovechó su programa en CNN para abordar el tema de la desinformación en múltiples ocasiones. Invitó a expertos en comunicación, tecnología y seguridad informática para analizar el fenómeno de las noticias falsas, sus causas, sus consecuencias y las estrategias para combatirlas. El periodista entrevistó a víctimas de noticias falsas, a periodistas que han sufrido campañas de desprestigio y a activistas que luchan contra la desinformación. A través de estos programas, Del Rincón buscaba dar voz a aquellos que han sido afectados por las noticias falsas y concienciar a la audiencia sobre la importancia de verificar la información antes de compartirla. Además, Del Rincón utilizó sus redes sociales para difundir consejos sobre cómo identificar noticias falsas, cómo verificar la información y cómo denunciar la desinformación. El periodista compartió enlaces a herramientas de verificación de hechos, a organizaciones que luchan contra la desinformación y a recursos educativos sobre comunicación y tecnología. Del Rincón también se unió a campañas de concienciación sobre la desinformación participando en eventos públicos, seminarios y talleres. El periodista colaboró con organizaciones de la sociedad civil, con universidades y con instituciones gubernamentales para promover la educación mediática y el pensamiento crítico. El objetivo de Del Rincón era empoderar a los ciudadanos para que sean capaces de discernir la información veraz de la información falsa y para que se conviertan en agentes activos en la lucha contra la desinformación. La labor de Fernando del Rincón en la lucha contra la desinformación fue reconocida por diversas organizaciones e instituciones. El periodista recibió premios y reconocimientos por su compromiso con la verdad y su defensa de la libertad de expresión. Del Rincón se convirtió en un referente en la lucha contra las noticias falsas, inspirando a otros periodistas, activistas y ciudadanos a unirse a esta causa. Su historia de víctima de una noticia falsa a defensor de la verdad es un ejemplo de cómo se puede convertir una experiencia negativa en una oportunidad para hacer el bien y para construir un mundo más informado y justo. La experiencia de Fernando del Rincón no solo tuvo un impacto en su carrera profesional, sino también en su vida personal. El periodista se volvió más consciente de la importancia de proteger su privacidad y de controlar la información que se difunde sobre él. Del Rincón reforzó su seguridad en línea, adoptando medidas para proteger sus cuentas de redes sociales y su información personal de posibles ataques cibernéticos. El periodista también se volvió más selectivo con la información que comparte en línea, evitando publicar datos personales o información que pueda ser utilizada en su contra. Además, Del Rincón se volvió más cauteloso con las personas que lo rodean, desconfiando de aquellos que se acercan a él con intenciones desconocidas. El periodista aprendió a protegerse de aquellos que buscan dañar su imagen o aprovecharse de su fama. La experiencia de la noticia falsa sobre su supuesto accidente también fortaleció la relación de Fernando del Rincón con su familia y amigos. El periodista recibió un gran apoyo de sus seres queridos, quienes lo animaron a superar este difícil momento y a seguir luchando por la verdad. Del Rincón se sintió agradecido por el amor y el apoyo de su familia y amigos,
quienes le demostraron que no estaba solo en esta batalla. La experiencia de la noticia falsa también le enseñó a Del Rincón la importancia de valorar las relaciones personales y de mantener un círculo cercano de personas en las que puede confiar. En resumen, la historia de la noticia falsa sobre el supuesto accidente de Fernando del Rincón es una historia de desinformación, pero también es una historia de resiliencia, de compromiso con la verdad y de lucha contra las noticias falsas. La experiencia de Del Rincón nos enseña la importancia de estar alerta ante los peligros de la desinformación, de verificar la información antes de compartirla y de proteger la verdad y la libertad de expresión. Su historia es un ejemplo de cómo se puede convertir una experiencia negativa en una oportunidad para hacer el bien y para construir un mundo más informado y justo. Pero la historia no termina ahí. Años después del incidente, mientras Del Rincón conducía su programa en vivo, un joven pasante se acercó con un rostro pálido y tembloroso. Le entregó un papel con un mensaje escueto: nueva ola de rumores sobre su salud. Cuidado. Del Rincón sintió un escalofrío. La batalla contra la desinformación aparentemente nunca terminaba. Esta vez, sin embargo, estaba preparado. Había aprendido a anticipar, a investigar y a responder con rapidez y contundencia. La experiencia le había enseñado que la verdad es un arma poderosa, pero que requiere vigilancia constante y una defensa inquebrantable. La lucha continúa, la lección perdura, el legado también. Fernando del Rincón, periodista incisivo, entrevistador audaz, y sobre todo una presencia constante para millones de televidentes que lo ven cada noche en la pantalla. Pero detrás de esa voz firme que enfrenta presidentes y denuncia injusticias, existe un lado que pocos conocen: su familia. El verdadero refugio donde descansa el hombre cuando apaga las cámaras. Conocido por su trabajo en CNN en español, Del Rincón ha cubierto algunos de los eventos más intensos de la historia reciente de América Latina. Pero más allá de su rol como periodista, Fernando también es hijo, esposo y padre. Y es ahí, en la intimidad de su hogar, donde se dibuja el retrato más humano del comunicador. Nacido en México, Fernando fue criado en un ambiente donde la disciplina y la ética eran valores fundamentales. Su madre, una mujer de carácter firme y corazón generoso, supo inculcarle desde muy joven la importancia de la verdad, la educación y el respeto. Ella, según ha contado en más de una ocasión, fue quien lo motivó a nunca quedarse callado frente a la injusticia. Y aunque no aparece en las cámaras ni da entrevistas, su influencia ha estado presente en cada palabra que su hijo pronuncia en sus reportajes. Su padre, por otro lado, fue un hombre más reservado, pero profundamente sabio. Le enseñó a observar, a escuchar antes de hablar y a entender que cada ser humano tiene una historia que merece ser contada. De él, Fernando heredó la paciencia, esa capacidad de mantener la calma incluso en medio del caos. Pero la familia del Rincón no se limita solo a sus padres. Durante años ha sido muy discreto con su vida personal, en especial con su pareja Julie Giliberti, una actriz venezolana con quien comparte una relación sólida y estable desde hace más de una década. Aunque pocas veces se muestran juntos en público, cuando lo hacen, se nota la complicidad, la admiración mutua y el amor que los une. Julie ha sido más que una compañera sentimental. Ha sido su apoyo incondicional en los momentos más duros. Cuando Fernando ha tenido que ausentarse durante semanas por coberturas especiales, o ha estado en el centro de la polémica por sus entrevistas, ella ha estado ahí firme, cuidando el hogar y brindándole la estabilidad que solo una pareja que entiende la vida pública puede ofrecer. En varias entrevistas, Fernando ha mencionado lo importante que es para él mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal. Y si bien su carrera lo ha llevado por caminos difíciles, siempre ha procurado regresar a casa, a ese lugar donde no es el periodista, sino simplemente Fernando. Se dice que tiene un hijo fruto de una relación anterior a quien protege del ojo público con esmero. Y no es para menos. En un mundo donde la exposición puede convertirse en una carga, Del Rincón ha optado por mantener la privacidad de su hijo como una prioridad absoluta. Lo poco que se sabe es que mantiene una relación cercana con él, basada en el respeto, el amor y la comunicación honesta.
Lo más admirable de la familia de Fernando del Rincón no es su fama ni su cercanía con el mundo del espectáculo. Es la discreción, la unión silenciosa y la fortaleza que emanan en los momentos cruciales. Detrás del periodista que cuestiona a los poderosos con mirada firme, hay una red invisible de amor, comprensión y valores que lo sostienen. Y es quizás por eso que su voz resuena con tanta autenticidad en la pantalla. Porque no habla solo desde el conocimiento profesional, sino desde una raíz emocional profundamente conectada con la verdad y la humanidad. Su familia no es solo su refugio, es su brújula. Y aunque rara vez la veamos o escuchemos hablar de ella, está presente en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. Fernando del Rincón ha construido una carrera de alto impacto, pero su mayor tesoro permanece alejado de los reflectores. Su familia, el espacio donde el periodista baja la guardia y el ser humano cobra protagonismo, es sin duda el motor que le permite seguir adelante noche tras noche, buscando la verdad. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video.